El crecimiento de producción de cacao es evidente en la actualidad en nuestro país. ¿Qué se está haciendo para fortalecer esta dinámica? También el acompañamiento de pronto a los productores, estrategias para que no decaiga y buscar un mejor precio incluso en las exportaciones, ¿no? A ver, decir que el cacao hoy en el Ecuador es el segundo producto de exportación no petrolera después del camarón. Sin embargo, el aporte que hace el cacao a nivel productivo, a nivel de impacto en la cadena global, es decir, la cantidad de participantes que hay en esta gran cadena de cacao es inmensa, es más grande que camarón, es más grande que banano, es más grande que cualquier otro producto agrícola en el Ecuador, puesto que existen 180.000 pequeños productores entre 1 y 4 hectáreas de cacao a nivel nacional. 22 provincias del país tienen cacao, lo que lo convierte al cacao en un producto símbolo nacional. Ahora bien, ¿qué ha pasado con el cacao? El cacao ha tenido un repunte importante en precios en los últimos 2 años, pero la coyuntura no es por 2 años atrás. Yo creo que desde el sector privado hemos venido realizando estratégicamente planificaciones que nos han permitido llegar a donde está hoy el país. Hace 20 años, 25 años, el Ecuador era un país de 100.000 toneladas de exportación. No pasábamos de ese volumen. Teníamos material genético muy viejo y fue en ese momento, hace 30 años o 40 años atrás, que el sector privado se empezó a invertir en genética, se empezó a invertir en tecnología. Y hoy el Ecuador cuenta con una genética de alta calidad, con variedades muy productivas, muy resistentes y que nos han posicionado ya actualmente, 20 años después, casi como el segundo productor mundial en volumen. Es decir, el Ecuador está proyectando cerrar este año con más de 550.000 toneladas de cacao, es muchísimo cacao, y un aporte a la economía nacional de alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces, eso es lo que representa el cacao, que muchas veces no se conoce el impacto que ha tenido. Y estos recursos se han visto dinamizada la economía nacional. Realmente las exportaciones no petroleras, principalmente el cacao, son las que han parado la olla de la economía. A través del cacao hay muchísimas cadenas productivas que usted las puede ver en todas las provincias productoras. El comercio se ha reactivado, la industria se ha reactivado, la parte de transporte se ha reactivado, la logística, es decir, muchísimos otros negocios que están alrededor del cacao se han visto beneficiados de esta inyección financiera que hemos aportado a la economía nacional. ¿Y cómo hacer para que Ecuador se mantenga en ese segundo lugar a nivel mundial, donde su cacao es preferido, es buscado por diferentes países? ¿Qué hacer para no decaer? A ver, los desafíos hay muchísimos desafíos que actualmente enfrentamos como sector cacaotero. Mantener el incremento de la productividad es fundamental. Es decir, hemos logrado incrementar la productividad en campo de estos pequeños productores que yo mencionaba. Hace 5 años, el promedio de producción hectárea año de las fincas estaba alrededor de 500 kilogramos por hectárea, lo cual es bajísimo. Son los mismos rendimientos que tienen países como Perú o como en África. Actualmente, gracias a proyectos que lideramos desde el sector privado, empresas exportadoras, con asociaciones de productores, desde hace más de 10 años, hemos logrado incrementar esa productividad y hoy estamos cerca de 1 tonelada por hectárea en promedio, lo cual es muy bueno, puesto que esa es la variable que sí podemos controlar, porque los precios no los controlamos. ¿Cómo hacemos para que nos paguen más? El precio es un commodity, como lo es el petróleo, como lo es el café, como lo es el oro. Es decir, es una variable que no la controla ni el Ecuador ni los compradores, sino otro tipo de mercados financieros. Pero la variable que sí controlamos son dos: productividad y calidad. Y eso obviamente
hace que sea un sector sostenible en el tiempo, porque usted puede gozar de buenos precios, coyunturales momentáneos, 1 o 2 años, pero esos precios no le garantizan sostenibilidad. Lo que sí va a generar sostenibilidad en el tiempo, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad productiva, es justamente esa variable, la productividad, que va muy de la mano con la competitividad de toda la cadena productiva. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando a nivel nacional y cuáles son las principales zonas, provincias que se están dedicando actualmente a esta producción de cacao? No tenemos un censo real, pero en la información que manejamos desde Anecacao, tenemos aproximadamente como 620.000 hectáreas de cacao a nivel nacional. Como lo mencioné, son 22 provincias que producen. Sin embargo, obviamente, las provincias de la costa, lideradas por Los Ríos, que es la principal provincia productora de cacao a nivel nacional, tenemos la mayoría de la producción. Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, son provincias que aportan obviamente más del 70% de la producción nacional. Ahí de pronto, a ver, está mi compañera Wendy también, a quien le damos el paso. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Le consulto, ¿hay la posibilidad que Ecuador pueda escalar en primer lugar mundial en cacao fino de aroma? ¿Puede escalar al primer lugar de exportaciones? ¿Tenemos la capacidad para hacerlo? Yo diría que sí, pero ese no es el objetivo actual. Es decir, yo creo que el Ecuador debe enfocarse en producir cacao de calidad y con sostenibilidad. Yo lo veo al Ecuador a finales del 2028, 2030, con una producción de 800.000 toneladas. Para que usted tenga una referencia, el primer productor mundial de cacao es Costa de Marfil, producen 2 millones de toneladas, es decir, estamos bastante lejos de ellos. Sin embargo, nosotros como origen, como país, como región, lideramos esa parte, y nuestro cacao obviamente está muy bien posicionado en todos los mercados internacionales. Las recetas de chocolate a nivel mundial llevan cacao ecuatoriano. Entonces yo creo que ese es el gran desafío, seguir incrementando más participación en los mercados que ya estamos, seguir consolidando nuestro buen nombre, que ha costado mucho trabajo hacerlo, y obviamente decirle al mundo que el Ecuador es un país que cumple muchos protocolos y exigencias que el mercado internacional hoy demanda, como es trazabilidad y sostenibilidad. ¿Qué porcentaje del cacao que se produce en Ecuador es fino de aroma? Yo creo que el Ecuador, ese mito de que cuál es fino, cuál no es fino, es un mito que quedó hace años ya en la página anterior. Yo le puedo decir que el Ecuador es un país que produce un solo cacao. Nuestros cacaos son cacaos de origen finos. Todos los cacaos que se producen en el Ecuador son cacaos de origen finos, de gran calidad, y la calidad del cacao obviamente se lo da la genética, pero con buena genética. Pero si usted no tiene una buena post cosecha, es decir, después de cosechar no se dan los protocolos adecuados para obtener una alta calidad en sabor, consistencia y calidad, no sirve de nada hacer cacao fino, porque hay cacaos finos que no son bien manejados y que no tienen obviamente un buen sabor. Pero en eso hemos estado enfocados, trabajando en capacitar a los productores de cacao al mejor manejo de sus fincas, especialmente en producción y también en calidad. Y cuando hablo de calidad, hablo de la post cosecha. ¿Hay riesgos de burbuja en el precio del cacao a nivel internacional? Total. El cacao es una variable, el precio es una variable que no la controlamos. Hoy estamos con precios altos, producto de un déficit en África, pero así funcionan las reglas del juego. Es decir, habrá un momento que se equilibren, pero yo creo que ha sido positivo y favorable para nuestro país. Repito, el productor ecuatoriano es la base de la pirámide,
y necesita ser reconocido con precios importantes, pero también con un programa y un modelo de negocio interesante en su finca de cacao, porque caso contrario puede estar contento porque el precio está alto, pero el momento que el precio cae, nuevamente regresar a sus penurias, a sus necesidades. Eso es lo que no queremos. Por eso es que lo hemos estado permanentemente acompañando y capacitando. Repito, son más de 15 años que estamos trabajando en esto. No es que el Ecuador ha crecido porque el precio ha subido un año, 2 años atrás, no. El Ecuador viene creciendo 10% anual en los últimos 20 años, producto de una muy buena planificación y articulación que generamos desde el sector productivo privado. Pero usted nos habla así, ciertamente, enfáticamente desde el sector productivo privado, pero también la participación del Estado debería estar en acompañamiento en todo momento. Para esto existen políticas para proteger al productor ante la volatilidad. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo en políticas para proteger volatilidad, porque eso es llevarlo a un negocio, a cualquier negocio, no el cacao, es sacarlo de la realidad, es cubrir ineficiencias. Lo que sí se puede hacer, y estoy totalmente de acuerdo, y trabajamos con política pública desde el sector privado, repito, es en acompañar al productor, en generarle las herramientas necesarias, créditos, obviamente que esa es una función del Estado, pero el acompañamiento desde el sector privado en escuelas de campo, en mejoramiento de productividad, en garantizar una buena cosecha, en garantizar buenos precios que acompañen a ese esfuerzo que hace el pequeño productor. Eso sí, definitivamente, pero cuando usted habla de una política pública, regresamos al mal que estamos hoy viviendo los últimos 50 años los ecuatorianos. La protección, el proteccionismo que definitivamente no transparenta la situación, porque si usted pone un precio que no cubre el mercado, ¿quién va a cubrir ese precio? ¿Quién va a cubrir ese precio? Entonces, el cacao hoy que genera, porque justamente no ha habido en el Ecuador, en África, solo para que usted sepa, en África, en los 2 últimos años, que sí participe el Estado en la política pública con precios, el productor en África recibe el 40% del precio del mercado, a pesar de que el precio ha subido. Usted ve esclavitud, ve pobreza, ve muchísimas inequidades. En el Ecuador, al ser un producto de libre mercado, el productor ha recibido en los 2 últimos años, con esta bonanza de este crecimiento, precios que han pasado los $500 por quintal. En África han recibido $150 por un quintal de cacao. Actualmente los precios están por cerca de $300, $280 un quintal. El mercado mismo lo pone así. Y siguen siendo buenos precios para el productor de cacao. Y obviamente hay que aprovechar estos precios. Pero aprovechar e invertir de buena forma ese excedente de recursos en el campo, en riego, en infraestructura, en fertilización. ¿Para qué? Repito, para que el momento que la variable de precio sufra nuevamente alguna caída, el productor quede bastante apalancado, con más producción en su misma finca y con mejor calidad. Entonces va a poder cubrir y va a poder equiparar esa desfase que pudiese existir. ¿Cuál es el principal destino del cacao ecuatoriano? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿No hay algún país que realmente haga la diferencia? Exportamos todo el mundo. Nuestro principal mercado está Estados Unidos, Europa, Asia, es muy fuerte también, pero el cacao ecuatoriano llega a todos los rincones del mundo. ¿Por qué no poder procesar lo que estamos produciendo, el cacao, que es de buena calidad y apetecido en cualquier parte del mundo? ¿Por qué no tener esa industria de crear un chocolate directamente? Que sí la hay, ¿no? Sí la hay, pero en minoría. Pero ¿por qué no fortalecer dentro del país y esperar a que de pronto el cacao que se exporta retorne hecho chocolate y caro, por decirlo así, ¿no? Caro, que ingresa al Ecuador? ¿Por qué no aprovechar eso también, ese producto que tenemos aquí, y también darle ese valor agregado?
A veces es muy buena pregunta, porque cuando se la mira de una manera simplista, se dice, ¿por qué no se da valor agregado? Es más caro hacer un chocolate en Ecuador que en Estados Unidos. ¿Por qué? Aquí la leche aquí es subsidiada, en Estados Unidos no. El azúcar es más cara, en Estados Unidos no. Una tableta de chocolate solo lleva el 10% de cacao. La leche, el azúcar y otros ingredientes aquí son más caros. No tenemos leyes adecuadas, laborales, de incentivos, que permiten que las industrias se afinquen en el Ecuador. Esa es la respuesta clara. No es simplemente por qué no se hace. ¿Por qué no están las grandes empresas aquí haciendo eso? Porque les resulta mucho más caro producir aquí. Ecuador es un país caro para producir. Por eso es que hemos pedido por muchísimo tiempo el acompañamiento de leyes que generen flexibilidad para poder contratar personas. Incentivo para que las inversiones lleguen. Ecuador no tiene inversión extranjera porque no existen las condiciones. Por eso se va a Colombia. Por eso se va a Perú. Es fácil decir, ¿por qué no transformamos y hacemos chocolate o semi-elaborados? Yo también quisiera hacer eso. Pero lamentablemente las condiciones del país en las leyes actuales que tiene no me permiten a mí o a ningún inversionista pensar hacer eso ahí, porque estamos fuera de mercado, somos incompetitivos en ese sentido. Resulta más fácil, repito, más barato. Usted se compra una tableta de M&M's en Estados Unidos que hacerla acá. Cambiar las leyes nos aseguraría un mejor panorama. Ayudaría a que se genere más empleo. Cambiar leyes, seguridad jurídica, que no exista tanto cambio de reglas del juego. Y eso es para cualquier inversionista, pequeño, mediano, grande. ¿Lo han propuesto? Tener reglas del juego claras, seguridad jurídica. ¿Lo han propuesto? Claras, incentivos. Se han propuesto los últimos 20 años. Y la discusión política va por otro lado. Se distorsiona, que tenemos que producir chocolate porque somos el mejor cacao del mundo, pero no se escarba por qué no lo hacemos. ¿Cuál es el meollo del asunto? La banca también juega un rol importante. Ha existido ese apoyo financiero, créditos blandos para pequeños y medianos productores de cacao. Yo creo que ahí también ahí falta todavía, y eso es lo que se necesita, porque la capacitación que damos desde el sector exportador al productor de cacao, pero necesita recursos. Nosotros no somos bancos. Nosotros podemos acompañar, pero el banco es el que tiene que generar esos recursos financieros para que el pequeño productor a buenas tasas y a buenos plazos pueda invertir en el campo y mejorar, repito, su variable de producción. Se han anunciado desde el gobierno nacional créditos a través de la banca pública. Creo que son fundamentales para la pequeña economía agrícola del país. Ahí es que se tiene que apuntalar y se tiene que invertir. Porque, repito, en el cacao, de los 180,000 productores de cacao a nivel nacional, el 80% son pequeños productores. Por eso la importancia de este sector, por eso la felicidad. Usted lo invito a que salga al campo y vea la felicidad. Cómo el cacao ha cambiado la vida a la gente. Sí lo he vivido. Conozco de cerca pequeños productores que se alegran cuando sacan su producto y reciben su dinerito. Se alegran, y lo que no nos alegra ni a ellos, ni a nosotros, ni a muchos ecuatorianos es la inseguridad. Nos alegramos cosechar, nos alegramos producir, exportar, pero la inseguridad nos está comiendo vivos. La inseguridad, ¿este sector está sufriendo por extorsiones? Todos los sectores. Usted no sabe la cantidad de robos, extorsiones
que tenemos a diario, pequeños productores, nuestros técnicos de campo que van a ayudarlo al pequeño productor, son asaltados, extorsionados. Recibo permanentemente mensajes de productores que sacan sus 4, 5, 6 quintales, saquitos de cacao ilusionados, con alegría, y son vacunados. Es decir, la inseguridad realmente a este sector la golpea todos los días. Contenedores que nos roban todos los días, camiones de cacao, camionetas, y no para ahí el Vía Crucis, porque usted llega al puerto y ahí tiene que persinarse para ver si no lo contaminan con droga. Entonces, esas sí son situaciones que el gobierno debería, pues, con mucho más énfasis. Sé que se está haciendo un esfuerzo de parte del gobierno para ayudar a controlar esto. Sé que no es fácil tampoco. Desde el sector privado hemos sentado para ayudar, porque esto no se trata solamente de pedir. Esta crisis de la inseguridad nos compete a todos los ecuatorianos, definitivamente. No solamente decirle gobierno dame, sino gobierno debe liderar, obviamente, pero también nosotros, desde el sector productivo, hemos reunido decirle qué esfuerzo podemos hacer con ustedes para protegernos y ayudarlos a que el país nuevamente regrese a una escala media de inseguridad que hoy no lo tenemos. La inseguridad frena inversiones, la inseguridad frena el trabajo, la inseguridad frena el progreso del Ecuador, y obviamente usted ve miles de negocios cerrados y miles de gente que desesperada no quiere salir, pero este cáncer no nos deja. ¿De pronto han pensado en alguna alianza estratégica internacional para poder...? Nosotros sí, hemos firmado con la Unión Europea hace 3 semanas recursos para poder ayudar a una estrategia de seguridad, pero definitivamente este es un tema de política pública. Ningún actor privado puede liderar o firmar o hacer alianzas con otro Estado, sino es el Estado ecuatoriano el que tiene que buscar estas asesorías, este acompañamiento, que el Ecuador sí los necesita y a gritos. ¿Cuál sería la visión entonces de Anecacao para los próximos 5 años? ¿Cómo avisora el destino del Ecuador en el tema del cacao? Nosotros pensamos que el cacao seguirá creciendo, aportando a la economía. Somos un producto noble, es un producto que genera mucha certeza a los ecuatorianos. Está expuesto a muchísimas cosas, obviamente, problemas, otros que ni siquiera los conocemos al momento, pero ahí estamos dándole la cara, estamos tratando de, como siempre digo, planificar. Nosotros desde acá tenemos un norte claro, una estrategia clara que incluye a todos los actores de la cadena, porque esa es la única forma definitivamente de crecer sosteniblemente, cuando se involucran de manera eficiente a todos los actores, principalmente al pequeño productor, que es la base de toda la pirámide. Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para ese pequeño productor, ese mediano productor que se ilusionan con días mejores, con que su producción va a estar siempre al nivel de los requerimientos internacionales, que el producto va a estar siempre posicionado entre lo más requerido? Hoy mi mensaje sería: hoy existen muchas empresas serias en el país que estamos trabajando con pequeños productores a nivel nacional. Somos 6 o 7 empresas importantes que tenemos cerca de 50.000 pequeños productores ya agrupados, que busquen entrar a este tipo de programas, que se acerquen y que obviamente gocen de los beneficios no políticos, porque somos privados, sino de los beneficios reales, repito, del acompañamiento, de la asistencia, de la fertilización, de mejorar sus fincas y lo más importante, que se capaciten. Yo creo que el Ecuador permanentemente estamos investigando cómo cosechar mejor, cómo producir mejor. ¿La academia también ha sido importante? La academia es muy importante. La academia es muy importante y la hemos invitado a participar. Desde Manaví también nos han invitado. He tenido la oportunidad de conversar
con muchas personas, hay personas valiosas definitivamente, que tienen claro el objetivo, el norte de por dónde va el tema. El problema es cuando se quiere politizar una acción y ahí sí, pues obviamente ya no se desdibuja el verdadero propósito, que es que, repito, el Ecuador produzca mejor cacao, que el productor tenga una buena, se corte ese lazo de intermediación, que lo hemos hecho de muy buena forma. Hoy el productor de cacao ya no es víctima, habrá, obviamente, existen casos, no digo que todo el Ecuador es así, pero estos 50.000 productores que le digo que están agremiados con nosotros, están trabajando directamente con el sector exportador. Es decir, ya se saca del medio muchos intermediarios inescrupulosos que roban, que no les pagan el precio adecuado, que abusan definitivamente de ese gran esfuerzo que hace el pequeño productor. Y eso yo creo que eso es importante, ayudarlo a ese productor. Perfecto, ha sido la entrevista con Iván Ontaneda, presidente ejecutivo de ANE Cacao, quien también fue ex ministro de Producción y Comercio y tiene claro el panorama que actualmente genera el Ecuador, uno de los mejores cacaos en el mundo y que es bastante requerido, bastante solicitado. Le deseamos los mejores de los éxitos y que vengan días mejores en este sector bastante productivo del país. Muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que es importante que medios como ustedes, serios, obviamente incentiven el trabajo, que sepa el Ecuador que habemos muchos ecuatorianos que seguimos arrimando el hombro a pesar de los problemas que tenemos. Creo que es la única vía, remar hacia un mismo lado. Muchas gracias y que tengan un buen día.